A inicios del siglo XX, México buscaba estabilidad después de años de luchas y conflictos. En 1934 llegó al poder un presidente que transformaría por completo la vida política, económica y social del país, Lázaro Cárdenas del Río. Este documental presenta el contexto, las reformas y el legado de uno de los gobiernos más influyentes de nuestra historia. Antes de que Cárdenas asumiera la presidencia, México vivía bajo el llamado Maximato, una época en la que Plutarco Elías Calles controlaba la política nacional, el país se enfrentaba a desigualdad profunda, concentración de tierras y conflicto entre otros grupos de poder. En este ambiente tenso, Cárdenas impulsó un proyecto que buscaba devolver el poder al pueblo y reconstruir el Estado. Reforma agraria. Una de las transformaciones más grandes del gobierno cardenista fue la reforma agraria. Cárdenas repartió más de 18 millones de hectáreas organizadas en ejidos para comunidades campesinas. Por primera vez, miles de familias del campo tuvieron acceso a tierras, herramientas y crédito. Este reparto marcó un antes y un después en la vida rural del país. Otra pieza clave del cardenismo fue la educación socialista. El gobierno impuso una educación gratuita, rural, inclusiva y orientada a la justicia social. Al mismo tiempo, Cárdenas fortaleció a los trabajadores mediante sindicatos como la CTM y promovió mejores salarios y derechos laborales. La escuela y el trabajo fueron pilares del nuevo proyecto nacional. El momento más recordado del gobierno de Cárdenas ocurrió el 18 de marzo de 1938, la expropiación petrolera. Tras constantes abusos de las compañías extranjeras, el presidente decretó la nacionalización de la industria petrolera y creó Pemex. Este hecho se convirtió en símbolo de soberanía para México y consolidó la fuerza del Estado. En 1938, Cárdenas reorganizó el sistema político mediante la credencial del Partido de la Revolución Mexicana, formado por sectores obreros, campesinos, popular y militar. Este modelo buscaba representar a las mayorías y limitar el poder de los caudillos que habían dominado la política durante años. El cardenismo remodeló la estructura del Estado mexicano, impulsó la industrialización, fortaleció la economía nacional y dio poder político a trabajadores y campesinos. Muchas de sus reformas quedaron como pilares del sistema político del siglo XX. Problemáticas del periodo. A pesar de sus logros, el gobierno cardenista también enfrentó tensiones importantes, como por ejemplo conflictos con sectores conservadores por la educación socialista, resistencia de empresas y gobiernos extranjeros por la expropiación petrolera y disputas internas entre grupos políticos. Hoy muchas instituciones creadas en el cardenismo siguen siendo fundamentales. Pemex, los ejidos, la educación pública y los sindicatos. Su proyecto dejó huella en la identidad mexicana y en la idea de la soberanía nacional. El gobierno de Lázaro Cárdenas transformó profundamente a México. Su visión social, su defensa del pueblo y su apuesta por un país más justo marcaron el rumbo del siglo XX. A más de 80 años, su legado sigue siendo un referente para comprender el México moderno.